física, ¿para qué? Para poder ir volcando los datos que nos parecen interesantes, y ustedes se van a dar cuenta que más de una vez que ustedes hicieron esa primera evaluación van a volver a repetir, porque quedan cosas en el tintero, siempre. Y por más que estén ustedes reentrenados, siempre se está necesitando volver a reevaluar. Siempre. No hay nadie hiper reinteligente y que tenga tantos años como tengo yo en este entrenamiento de evaluación, que le salga de una perfecta. Jamás. Porque nosotros estamos trabajando con personas, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que decíamos la semana pasada? Tienen necesidades y tienen demandas. Y esas demandas o esas necesidades van a depender de muchos factores. Pueden ser emocionales, pueden ser laborales, puede ser de la edad. O sea, hay mucho a tener en cuenta. Y eso es lo que hace al ojo o a la mirada kinésica para poder llegar a ese diagnóstico. ¿Está? Por ahí, si hay alguien, déme el favor, escribime para que quede, si no se ve nada o yo no veo nada acá. ¿Me podés escribir historia? Esa. Historia clínica es el documento entonces en el que yo me baso para confeccionar esa evaluación o esa historia kinésica. ¿Está? Una flechita, ponemos historia kinésica. Y la historia, sí, kinésica, ¿basada en qué? En esta que teníamos previa y en qué más. En la valoración o evaluación del paciente, evaluación. Y nosotros evaluamos, como dijimos, personas a las que nosotros le tenemos consideración a qué, que lo acabo de decir recién, a las, empieza con D, demandas. Demanda, paciente demanda. Esas demandas van a ser tenidas en cuenta para poder entonces estructurar el diagnóstico, ¿sí? Nuestro. Yo ya me basé en la historia clínica, ya tengo en cuenta el diagnóstico médico, ¿sí? Estoy haciendo tiempito para terminar de redondear lo de la semana pasada y empezar con la clase cortita de las generalidades de traumatismos articulares. Ese demanda y el diagnóstico que nos lleva a poder establecer qué cosa. Para vos, para él exclusivamente o para vos, el plan terapéutico, adaptado a esas necesidades. ¿Estamos todos de acuerdo? Esa es la estructura. Lean ese libro Prusen de evaluación, en el que él habla mucho y tiene muy en cuenta cuando hace esa ficha todo lo que tiene que ver con las actividades de la vida diaria. Porque yo lo que quiero es, en base a las demandas de ese paciente y a las necesidades, poder devolverlo con todas las posibilidades a las actividades de la vida diaria que realizaba antes de la patología, el traumatismo, etc. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la mirada de Prusen. Entonces les recomiendo que lo lean porque ustedes ya lo vieron en semiología. ¿tá? Y lo ideal sería que lo vuelvan a ver para tener en cuenta, porque más de una vez, cuando les tomemos en el examen, ya sea examen final o el examen ahora parcial, por ahí se les va a preguntar y se les va a decir, a ver, vamos a armar un caso de un paciente hipotético que ustedes quieran, con un esguince.
Inventalo vos, presentá el caso y vas a estructurarlo en una ficha de valoración. Entonces, ¿qué? No, yo puedo decirte qué es la ficha. Y además hablarte del esguince. Los otros días lo que nosotros tratamos de hacer fue un teórico práctico en el que ustedes, con unas situaciones problemáticas que se le presentó, poder establecer el diagnóstico médico y el diagnóstico kinésico. Y dijimos en la clase anterior que yo me traía esas situaciones, ustedes la defendieron la semana anterior en base a lo que habíamos tratado de ir armando, y seguramente antes del examen vamos a volver a trabajar sobre esas situaciones problemáticas, ¿está? A ver si cambió en algo nuestra mirada con respecto, y es más, podemos hasta cambiar la situación, inventarla nosotros, ¿sí? O les presento otra vez una misma situación que ustedes vieron y cómo ustedes la pueden presentar. La idea también es que yo no me quiero meter cómo presentan o cómo lo trabaja cada profesor en la parte práctica, pero no es muy lejos de esta mirada. Somos todos kinesiólogos, sacando a la Silvina, que ya casi la tenemos domesticada como kinesióloga, pero todos tenemos la misma mirada, así que seguramente lo van a trabajar así, porque la idea es que ustedes aprendan a evaluar las demandas de un paciente con un esguince de rodilla. ¿Estamos? Bien, gracias. Perdóname que me olvidé. La dejaba colgada hasta que terminemos la clase. ¿Vos me ayudas de nuevo? ¿Me estás grabando? Sí. ¡Ah! Me voy a cuidar. A ver. Bien. Llamaría a alguien más para que me tenga esto. Pasamos. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Supuestamente ustedes ayer, por cuestiones personales, no se pudo dar la clase, ya les avisó la profe, está en el campus, que traumatismos óseos lo va a dar ella la semana que viene. ¿Estamos? Entonces, todo lo que tiene, nosotros vamos a dividir a los traumatismos, que vamos a ver ahora, en óseos y articulares. Los traumatismos óseos, se va a hablar de las fracturas y las generalidades para después adentrarnos en fracturas, tanto de miembro superior como de miembro inferior. Lo que yo les voy a dar hoy, a ver, por ahí ustedes van a creer que yo soy como muy repetitiva, muy pesada, muy cargosa con lo que estoy diciendo, pero las generalidades en traumatismos articulares, ya sea que hablemos de luxaciones o de esguinces, la van a trasladar a cada uno de los esguinces y luxaciones en particular. ¿Estamos? A ver, si yo me aprendo la generalidad, que está paso a paso y casi diríamos que estructurada sobre una ficha de valoración kinésica, me es más fácil irme a lo que es una luxación de hombro, a un esguince de tobillo. Sea el esguince o la luxación que sea, si yo tengo las generalidades, tengo el recurso de poder hablar de cada uno, sino que de tobillo lo único que tengo que manejar y recordar es la anatomía, la biomecánica, que es necesaria para poder hacer el abordaje
de ese paciente que tiene determinadas demandas, porque juega al fútbol profesionalmente, o de cualquiera de ustedes que hacen esa práctica deportiva solo los fines de semana como hobby. ¿Está? Entonces depende de ustedes. Yo no me quiero poner a explicar cada uno de los esguinces y cada una de las luxaciones. Lo que sí determinamos con los profes de la cátedra es poder dar algunos más específicos que los vemos la semana que viene. Que esos sí o sí, porque tienen determinadas características importantes para que ustedes manejen y sepan. Y voy a nombrar antes de que me olviden en la próxima diapositiva. Cuando hacemos una clasificación y vemos la enfermedad luxante de la cadera, ¿sí?, que está dentro de una de las clasificaciones, que es la congénita, yo a esa no la voy a dar porque como ahora se dividió y hacemos cuatrimestral la materia, en COIS damos una parte y todo aquello que sea pediátrico lo vamos a dar, creo que lo da, me parece que lo da Silvina, la enfermedad luxante de cadera, en el próximo cuatrimestre en kinefisiatría pediátrica. ¿Está? Después me agarran las confusiones. Ustedes me tienen que ubicar cuando están en el examen. Andrea, eso pertenece a la otra cátedra. Me van avisando porque por ahí me pongo a tomar cosas que ahora no las damos, porque ya no es anual. Por ahí nos estamos preguntando. Así que si ustedes nos responden, chicos, merecen el 10. ¿No es cierto? De lo que si no le dimos y ustedes saben, maravilloso. El tema es que con los cambios que hay, que empezamos el año pasado recién, pasa eso que por ahí les tomamos. Sí, sí es una luxación y es un traumatismo articular, pero lo que llamamos enfermedad luxante pasa pediátrica. ¿Está? Y también de otras que voy a dar después del segundo parcial, por ahí se las puedo nombrar, porque son bastante conocidas, pero son patologías que vamos a abordar en pediátrica. ¿Está? Ahora ya estoy como más asentada. El año pasado me costó un poquito. Bien, ¿qué vemos dentro de traumatismos articulares? Las luxaciones y los esguinces. Que una de las cosas que se les va a preguntar, o la pregunta de examen, es el concepto o la definición. Y acá yo me puse a traerles, a mí me cuesta un horror hablar de memoria, porque no me acuerdo. Me empecé con la primera palabra y la segunda me lo olvidé. Pero lo que yo les traigo, ¿saben? Paso, esa es para que la vean ustedes, es de autores, definición de determinados autores, ¿sí? Para que ustedes tengan, porque por ahí algunos de nosotros somos medio exigentes y le pedimos que sea una definición tal cual ustedes la tienen en el libro. Conmigo, yo lo que necesito es que ustedes razonen y que la definición, el concepto, salga en base a esas definiciones que tienen en el libro, ¿está? No me interesa de memoria, pero sí que tengas los 3, 4 puntitos que hacen que la definición o el concepto esté completo. Y acá, en esa imagen, yo les pongo el signo de no, que no es igual, porque justamente cuando definimos, tenemos como para ahí, ¿de qué me estás hablando? ¿De esguince o de luxación? No es lo mismo. Los dos, si yo quiero empezar a definir, yo digo que son traumatismos articulares, y ya me metí un golazo, ¿está? Yo se los presenté así recién. ¿Van a acordar de eso? El esguince, o en este caso la luxación, es un traumatismo articular. Si yo quiero definir al esguince, también puedo decir que es una lesión a nivel de la articulación que me está afectando los ligamentos y la cápsula, ¿sí? Que son elementos que componen a la articulación. Es una lesión que afecta, entonces, tanto ligamentos como cápsula articular. ¿Y la luxación también, sí o no?
También. Sí, pero. Sí, pero. Sí, pero. Hay separación de superficies. Para. Está bien esto, pero yo lo hago medio como tipo juego, porque en realidad es re simple, no necesito memorizar. Necesito simplemente tener en cuenta esto, fácil. Los dos son traumatismos articulares. En los dos, a ver cómo dice acá, hay un estado patológico caracterizado por la lesión en los ligamentos y en la cápsula, estoy hablando del esguince, en el cual las superficies articulares permanecen intactas en su contacto, pero va acompañado de una distensión o, como dice acá abajo, para que no me alcance a leer, torcedura, distensión, torsión, rasgadura, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque está sobrepasado el límite de movilidad de la articulación por algún movimiento que hacemos brusco sobre la misma, ¿sí? Y que se va a acompañar en este esguince de, y distiendo y se tuerce, que es el primer síntoma que aparece. Dolor. Un poquitito más adelante, ese dolor que no me va a permitir la movilización o que si muevo va a ir acompañado también de un proceso inflamatorio, va a traer impotencia funcional. ¿Está? Yo ahí le marqué, por ejemplo, dolor, equimosis que es ese hematoma que aparece, esa coloración, ¿sí? La inflamación. Fíjense que, y vos me decís, pero ¿qué diferencia tiene con la luxación? Y también puedo decir, como dice la OMS, Organización Mundial de la Salud, que la luxación es una lesión articular o un estado patológico que se caracteriza, como acá decía la compañera, por una pérdida permanente de la relación de las superficies articulares, ¿sí? Que va generalmente acompañado de una ruptura que puede ser parcial o total de la cápsula ligamentosa. Entonces, no solamente afecta a la cápsula, sino los ligamentos como estructuras blandas que me estabilizan la articulación. En el esguince no hay separación de superficies articulares, ¿está? Ya sea grado 1, 2, 3 o leve, moderado, grave. En esta sí, la diferencia en lo que es la luxación es que hay pérdida de contacto y esa pérdida sí puede ser parcial, y ahí voy a hablar de una subluxación, o total, y ya hablo de una luxación pura. ¿Estamos? Parezco exagerada, ¿no? No, pero después a ustedes se les pregunta esta diferencia y la idea es razonar, porque tienen características parecidas, ¿sí? Lo que decía acá la compañera, hay una que puede ser parcial o total, pero hay una separación de superficies articulares. Los ligamentos y la cápsula, a lo que me ayuda a mantener estable la articulación. Y de eso vamos a hablar en un segundito también como características a describir. Me tengo que ayudar de la imagen para atrás, porque yo se lo pongo, porque muchas veces hablamos nosotros, cuando decimos luxación, hablamos de dislocación, ¿sí? No es un término nuestro, es un término más anglosajón, pero se habla de la dislocación. Entonces, por ahí lo vamos a tener en cuenta, ¿estamos? Y en lo que es esguince, se habla, a ver, son términos
como poco usuales, pero nosotros en nuestra jerga la utilizamos. Jerga kinésica, hablamos de torcedura, ¿sí? También distensión o rasgadura. Entonces yo se los pongo y se los marco porque lo vamos a usar también. Ahora, pregunta de examen, y ustedes necesitan que lo digan de tal, de la organización, como dice acá, de la OMS, Mundial de la Salud, ahí tienen. Si necesitan de Ramos Vertis, acá también lo tienen. Igual, si yo tengo las características, la definición y el concepto sale solo. ¿Está? Yo tengo que tener 4 puntos que me hacen describir. Y lo demás sale. Si alguno de ustedes es rememorista, yo los felicito porque a mí nunca me salió. No me puedo acordar. Necesito establecer mi propio concepto y demás. Pero si les preguntan, acá tienen este, y después les voy a dar otro, sigo. Cuando yo hablo, en este caso, de este traumatismo articular, ¿sí? Esta lesión en la articulación, que es la luxación, también, y acá lo leo, no porque no me lo acuerdo como Ramos Vertis, pero Ramos Vertis dice que es una urgencia. Ya me van a decir ustedes por qué. Porque es la pérdida permanente de las superficies articulares, que puede ser traumática u ortopédica, y ahí ya está clasificando, congénita, patológica, y en el caso de las traumáticas, suponen una grave rotura de la cápsula y del ligamento articular. Así lo define Ramos Vertis. Y además, como una urgencia traumatológica, en el cual, primero, lo que hay es dolor en la luxación, el dolor es inmenso. Ese dolor me ocasiona imposibilidad de función o impotencia funcional. Van a ver, por ejemplo, acá en la del pie, la deformación, o allá en la cadera, que aparece a la observación, y una resistencia elástica de las estructuras blandas de poder volver a la posición original. Además, ustedes después van a ver, cuando veamos específicamente, ponerle la de hombro o la de cadera, que hay una postura especial. Ya esas son preguntas de examen. Entonces, esa postura especial que genera la separación de las superficies articulares, genera una deformidad que me lleva a una postura especial o actitud típica, como la tecla, ¿sí? Que la vamos a ver en la próxima clase. Hoy estoy con el concepto y la definición, y que siempre significa urgencia traumatológica, dolor. Yo haría esas dos conexiones, ¿está? Para estudiar. Yo estudio así, de esta forma. Con este ya me armé ficha kinésica. Urgencia traumatológica y dolor, ya está definido todo. ¿Estamos? Digo. Tengo más años estudiando. Y siempre, si hay alguien que les dice que porque tiene más años que ustedes o más experiencia, sabe más, eso no es así. Porque siempre se está aprendiendo, siempre. Yo, con la trayectoria que tengo de estudiante, de profesional y demás, les voy a decir que siempre se aprende y siempre te equivocás y siempre volvés a barajar de nuevo. ¿Ah? Pero por ahí hay gente que no lo va a decir. Nosotros siempre tenemos que estar en constante aprendizaje. ¿Ah? Factores para tener en cuenta, medio que ya cuando hablé de que si las superficies articulares se separaran es porque había estructuras que sostienen a la articulación
que les da estabilidad y que pueden ser, por ejemplo, en el caso de la luxación de hombro, una precaria contención de esa estructura articular que no contiene, en el caso de la cavidad glenoidea, ¿cómo es la cavidad glenoidea para poder coaptar la cabeza del húmero? ¿Cómo es? Cóncava, sí. ¿Qué más? ¿Cómo? Sí, pero estamos hablando de que tiene facilidad o tiene más vulnerable a salirse la articulación. ¿Cómo es esa concavidad? ¿Mm? No, tiene que ser congruente. Es poco cóncava o es muy, a ver, yo te lo voy a decir, es playita para contener, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a necesitar? ¿Cómo? ¿Sería que es incongruente? No, siempre tiene que ser congruente, porque si no, nosotros permanentemente se nos estaría desestabilizando o luxando, subluxando nuestro hombro. Para eso, para que sea congruente, nosotros tenemos estructuras como la cápsula ligamentosa que me va a sostener, por ejemplo, el hombro, pero si me quedo con la cavidad glenoidea es playita, entonces necesita esa estructura cápsulo ligamentosa, ese rodete glenoideo para que sostenga y amplíe la cavidad, ¿tá? Entonces, ¿cuáles son los factores? Esa poca contención que tiene esa concavidad, porque si la comparo con el acetábulo, hay una diferencia, ¿sí? Con respecto a dónde va a encajar la cabeza del fémur. Un factor que favorece es la laxitud de tanto de la cápsula y de los ligamentos, que muchas personas, ustedes dicen, no sé qué hace, pero hizo una rotación hacia afuera del hombro y se le sale. Laxitud o una potencia muscular, una contracción muy fuerte, o algún tipo de violencia, como ven ahí, yo digo un accidente en el cual es tan fuerte el accidente o la energía que provoca la salida de la superficie, de la congruencia de la superficie articular. ¿Está? Esos serían algunos factores básicos que uno se pone a pensar que pueden favorecer. ¿Vio? Y lo mismo que tenemos en cuenta en la anatomía patológica, que puede haber lesiones en el rodete glenoideo, que es el que sostiene la cabeza del húmero, por ejemplo, distensión o lesión en la cápsula y en los ligamentos, y también lesión a nivel del músculo. Todas estas estructuras son parte de la anatomía patológica que acompaña a una luxación. Entonces, ¿qué es o cómo definiría a la luxación como concepto? Muy bien. Sería... Ah, dale, perfecto. Un traumatismo articular donde existe una separación de las superficies óseas y un desgarro total o parcial de la cápsula y de los fusiles ligamentos. ¿No está perfecto? ¿Alguien lo quiere definir de otra manera? Bastante parecida, no vamos a estar hablando de otro tema. Bien, no, todos juntos no. A uno, de a uno. Parece que estoy sola, ¿eh? Bien, está muy bien. Sigo, no me acuerdo qué es lo que tenía. Ajá. Acuerdan que les había dicho, y en una de las diapositivas anteriores había una clasificación, ¿sí? Las luxaciones las podemos clasificar en términos generales por su origen en traumática, que son la mayoría. Y para eso, ¿qué necesita? Un accidente de gran energía para que se provoque, ¿sí? ¿Qué puede ser?
Me caigo, apoyando la mano con el codo extendido, voy viajando en el auto con las piernas cruzadas y chocamos de frente. No sé si sobrevivo, pero me luxé la cadera. ¿Sí? Necesito que sea de alta energía para poder provocar y que sea traumática. Si no, hoy les decía recién congénita y ahora lo voy a traer de nuevo, vamos a hablar, de acá esta está con el arnés de Polic para tratar de mantener la abducción y volver a coaptar la cabeza del bebé, una congénita, la enfermedad luxante de la cadera. ¿Sí? La vemos después el cuatrimestre siguiente. Puede ser atraumática. Son medias raras las atraumáticas. Pero muchas veces, ¿vieron lo que yo les había dado en una diapositiva recién? Puede ser que tenga una distensibilidad rara y una vulnerabilidad de la cápsula y el ligamento que hace que hagas un movimiento de vulnerabilidad, abducción, rotación externa del hombro, y eso sea la causa de que se salga la superficie articular. No nos pasa, o ustedes hacen esto y se sale. No, por eso se la clasifica como atraumática. Son raras, pero hay gente que ustedes escuchan que, ay, se le salió y volvió a acomodar. Exacto. Exacto. Igual hay gente que puede dislocar el hombro, Sí. 360. Y volver. Sí. Y volver a coaptar. Eso no es algo, o sea, común que suceda. Porque además, o sea, acá me dice una compañera, ¿vos conocés o sea, el circo se hace. Claro, pero no es lo común, porque tiene que haber un antecedente que te lleve a que sea vulnerable. Porque ¿para qué tenemos ligamento y para qué tenemos cápsula? Voy a hablar de acá, del hombro. ¿Para qué tenemos rodete glenoideo y demás? Para coaptar y sostener en su lugar, en este caso, la cabeza del húmero, para que me permita realizar todos los movimientos todos los movimientos juntos en una circunducción y que no se esté saliendo. Para eso tenemos estructuras articulares que son las que me estabilizan y me sostienen, si no andaríamos todos luxados o subluxados. No es lo natural. Y generalmente ese tipo de pacientes, muchas veces, que tienen esa situación de que pueden volver otra vez, que pareciera que no molesta, lleva un desgaste de la articulación, no es normal. Y después, seguramente, va a ser ya de resolución quirúrgica, ¿tá? No de que se acomode o se reduzca de una forma cerrada, sino ya abierta en una cirugía. No es común, pero pueden encontrar este tipo de clasificación. La otra, por la recidivante, por la palabra, ¿qué significa? Recidiva. Como dice el compañero, que vuelve a pasar, se vuelve a repetir. Recidiva. Muchas veces estas estructuras quedan vulnerables y la estabilidad que supuestamente me da todas estas estructuras articulares ya no están en funcionamiento, por lo tanto, empieza a recidivar. Vuelve otra vez a luxarse, a subluxarse. Esto ya me llevaría a que generalmente no se puede resolver de una forma práctica si no es a través de una cirugía. ¿Sí? Y después, la otra clasificación que tenemos es la inveterada. ¿Qué me dice inveterada? ¿Qué es inveterada? ¿Mm? Vieja.
es una luxación que tiene mucho tiempo, ¿tá? Esa es una inveterada, crónica y demás, así se la clasifica. Estaba pensando, busquen ustedes después el término, o pueden buscarlo como luxación inveterada también, no solo inveterada solo, que yo creía que los aire acondicionados, vieron que tienen tecnología inverter, debe ser que se invierte, pasa de frío a calor. No, no sé, no tiene nada que ver con eso. Se me rieron en la cara que me puse tan mal que la explicación que me dieron, no sé qué me dijeron. Tiene tecnología inverter. Ay, sí, yo pensé que se invertía. No. Por eso mejor busquemos y no digamos cualquier cosa. Digo, bien. Inveterada. Que tiene mucho tiempo de luxada. Poneme la imagen recidivante, que recidiva. Repetida. Exacto, exacto. O también puede ser una que recidiva varias veces y que después por ahí se deja y ya es vieja. Cuando ya es una luxación antigua, vos imagínate que las estructuras articulares se mantienen en una situación que no es la normal. La normalidad es que haya, no sé, hoy me hablaba alguien de la congruencia, es que estén congruentes, que la cabeza del húmero o del fémur esté coaptada en el acetábulo o en la cavidad glenoidea. Y desde ahí los movimientos. Eso es lo normal. Para eso tenés todas las estructuras que hacen que sostengan eso. ¿Sí? Si lleva mucho tiempo fuera de lugar, ¿qué va a pasar con esos tejidos? Pasa el tiempo, empiezan a fibrosarse, empieza a cicatrizar de esa manera. O sea que si vos después querés hacer una vuelta al lugar de forma cerrada, es imposible, porque ya tenés una forma que no te va a dejar volver. Entonces, sí o sí vas a necesitar volver a través de una cirugía. Entonces, no, ahí lo que me trae también es que no hay que dejar pasar el tiempo. Por eso, recién veíamos que Ramos Bertis, cuando hablaba en la definición, también habla de que es una urgencia traumatológica. Porque cuanto antes volvé las estructuras, menos tiempo van a tener de lesionarse más. Porque vos se lesiona, aparece esa fibrosis hace que pueda haber un tejido que se llama miositis, que se empieza a poner duro, y que no te va a permitir bajo ningún punto el movimiento, porque estás fuera de lugar y no está haciendo lo que tienen que hacer las estructuras, están desgarradas. ¿Está? Para, no te me adelanté. Ya, vamos ahora. Ahora. Podría también, sí, podríamos. La traumática, vos no podés como encuadrarla dentro de nada, pues no sabés por qué. Sí, te pasa rara vez, tiene que ver con esa laxitud capsuloligamenosa, que en realidad depende del movimiento que vos hagás o la potencia muscular que se implementó y demás para que ocurra. Pero sí podríamos empezar a hacer cruces. Ahora, no basta, no hablemos de más clasificaciones. Vamos básicos, dejémoslo acá. ¿Está? Sí, sí está bien lo que vos decís. Acá sería como también una operación o una luxación que no estuvo, la pesca es reconocido y anda con el brazo así como decir el DT de Racing. ¿El DT de Racing tiene qué cosa, un codo? No, esto sí. Claro que se le sale, sí. No, eso no es que a vos no te va a causar dolor, molestia y demás. Vos sabés que la estabilidad de la articulación depende de estas estructuras, ¿sí?
Sí, así es. ¿Eh? Sigo. Llegamos que definimos, establecimos un concepto, dijimos que era una urgencia, hablamos del tipo de lesión que va acompañada, clasificamos a la luxación, que dijimos que podía ser parcial o total, ¿sí? Despegue de las superficies articulares, y también las clasificamos como traumática, la más común, ¿sí? Seguimos, y los mecanismos pueden ser tanto directo como indirecto, pero es más común que sea de forma indirecta. Como les decía hoy, si fuera, por ejemplo, uno de los mecanismos, sucede a distancia, si me caigo y apoyo la mano con el codo extendido y se sale del lugar la articulación del hombro. Ese sería el mecanismo indirecto. Eso es más común en las luxaciones, ¿sí? Directo podría ser por un golpe. ¿Tá? Digo, bien. Primero, nosotros ya lo dijimos, pero es importante rescatarlo, que el dolor exquisito, terrible, de salirse del lugar la estructura articular, la superficie articular, ya sea parcial o total, me da mucho dolor. Ese gran dolor va acompañado de que no voy a poder movilizar, me va a generar impotencia. ¿Tá? Además, fíjense ustedes, que después lo vamos a ver en la próxima clase, la luxación de hombro, y las vamos a clasificar también. Fíjense la deformidad del hombro, comparando uno con el otro. ¿Tá? Hoy les hablaba resistencia elástica al cambio de posición, y en esa forma es muy difícil que podamos movilizar el hombro si está todo fuera de lugar. Y después hablaremos de las posiciones típicas que vamos a ver, tanto de cadera como de hombro. ¿Sí? ¿Te acordás de alguna? Ah, porque vos ya me estás queriendo decir. Vos me querés dar la clase antes. Vení a darla. Yo no siento. Chicos, yo voy a abrir. Hay medio calor. Cosas de la edad. De los 35 recién cumplidos. En la profesión. Bien, antes de, hablamos de todas las características, vamos a hablar de que antes de pasarnos, que vos me decías recién, a la reducción, que podía ser cerrada o abierta, al tratamiento, primero lo que se hace siempre es una valoración previa de cómo está el estado circulatorio y cómo está el estado neurológico, porque puede haber una contusión o una compresión de un nervio, y si yo hago una reducción, después voy a decir que fue causa de la reducción y no de que ya estaba de antes, ¿sí? O puede haber una pérdida de pulso y vamos a decir que culpa de que volvimos otra vez a través de la reducción a encajar las estructuras o las superficies articulares, logramos que haya una complicación. Entonces, antes se evalúa y después se hace la reducción. ¿Estamos? Esto es, yo estoy muy repetitiva, pero estoy convencida de que la generalidad no se lo olvidan. Y a partir de acá, ustedes se van a hablar de la luxación que tengan ganas. Sea de rodilla, de cadera, de hombro, del dedo gordo, no importa. ¿Está? Digo, bien. Acompañada la clínica, sí, por favor, para hacer el diagnóstico de estudios de imágenes, ya sea una radiografía, una resonancia, una tomografía, para poder acompañar y hacer un diagnóstico certero. Ustedes saben que cuando ustedes hacían la clínica, no solamente el paciente tenía dolor, sino que ustedes veían que estaba deformada la articulación. ¿Tá? Entonces, como que van estableciendo antes de pasar a la imagen que me va a dar una radiografía, una resonancia, etc.
No. Bien. Reducción. Es urgencia traumatológica por el gran dolor y porque no tenemos que dejar pasar el tiempo. Entonces se hace lo antes posible. Eso de la palabrita que yo les puse en rojo, urgencia, tratamiento precoz. Eso es lo más importante. Y vuelvo a repetir lo que ahí también está escrito, que lo que empieza como un desgarro, una posición que se mantiene, que genera mucha tensión, que genera contractura y demás, con el tiempo ya se va a convertir en una fibrosis y no me va a permitir volver. Por lo tanto, se reduce enseguida. Y acá yo vuelvo a poner complicaciones, pero yo dije, de antemano veo si antes de hacer el tratamiento no está sucediendo esto. Una cuestión o una lesión neurológica o una lesión vasomotora, la reviso. Pero también puede ser que después de reducir aparezcan. Por ejemplo, acá yo le pongo una necrosis en la cabeza femoral después de haber hecho la luxación. O, por ejemplo, ya me acerco, adiós, estoy con la lente de contacto para probar para mi presbicia. Por ejemplo, si es en el cono, nervio circunflejo axilar, en la luxación de hombro. Podría haber o no. Eso lo hacen ustedes cuando hacen la valoración. Previa reducción, posterior a la reducción. ¿Está? ¿Qué se refiere con reducción? Reducción es el tratamiento. Lo que vos vas a hacer para volver las superficies articulares a su lugar. Es que esté sub o que esté luxada completamente. Yo necesito volver. Ese es el tratamiento. Volver la articulación o las superficies articulares a su lugar. No sé quién preguntó. Yo sentí que salió de acá. Es volver al lugar. Esa es una reducción. Y ese es el tratamiento de la luxación. Pero no te me adelantes, porque él ya me lo estaba diciendo. Ustedes dos son los adelantados. Paga. Ya viene. Ya viene. Yo quería mostrarle esto primero. Precoz. Digo. Y precoz, yo les explico por qué. Por el tema de que tengo que tener en cuenta las complicaciones que pueden aparecer. Cuando hacía el diagnóstico, las tenía en cuenta antes, para no decir que fue por el tratamiento. ¿Ah? Bien, y acá viene. Puede ser cerrada o incruenta, ¿sí? Que vamos a ver la mayoría, uno intenta volver a su lugar de esta forma, cerrada, ¿sí? ¿Qué es una reducción de una luxación? Es trabajar con tracción y contratracción. La semana que viene lo vemos, les prometo. Para recorrer el camino inverso que hizo la superficie articular para salirse del lugar o luxarse, ¿sí? O sea, esas serían las dos maniobras, tracción, contratracción. Cuando se logra volver, generalmente se escucha un ruido seco porque es el de que volvió a encajar en el lugar. Como decían hoy ustedes, vuelve a la congruencia, ¿sí? Y teníamos la deformidad previa, si vuelve al lugar, esa deformidad que veíamos desaparece. La movilidad que se recupera no es la activa. Tenemos mucho dolor. Es una movilidad pasiva que vamos a utilizar para evaluar. Y generalmente se la puede hacer sin anestesia. No hay problema. Pero lo que se intenta es, como viene el paciente, que viene con tanto dolor, con una gran deformidad y capaz que pasó algún tiempito, la idea es que sufra lo menos posible. Entonces, generalmente se hacen bajo anestesia. En algunas no. En algunas ocasiones no. Me acordé de que cuando yo, ya no es esta la que concursé, porque este es el cambio que tenemos, que es cuatrimestral,
Cuando yo concursé, era seniopatología quirúrgica, tenía un montón de gente que me estaba evaluando, médicos, traumatólogos, que fue el titular mucho tiempo de esa cátedra en los primeros años, me decía, señorita, a ver, el paciente tiene una luxación que acaba de producirle la madre porque lo tironeó del brazo en la plaza. ¿Qué es lo que haría usted? Se lo llevo al médico, no actúo ahí, que lo vea el médico. Y se empezaron a reír, pero, o sea, yo le digo, yo estoy actuando con criterio, no voy a hacer nada. Que lo vea el médico. Claro, le sacaste el brazo, porque lo tironeaste, no me vas a pedir a mí que lo vuelva al lugar. Silvina te manda a abogado. Silvina puede hacer cualquier cosa. No, Silvina puede hacer cualquier cosa, pero no por médica. Pero, o sea, el criterio mío era sensato. Estaba así. Yo creo que tenía un año y medio de recibida y estaba concursando para ingresar en 2 años, capaz, porque empecé con fisiología en primero. Y esta estaba en tercero. Y así como ustedes, se lo llevo al médico urgente. Es urgente. Pero es criterioso. Todavía no respeto. Obvio. Obvio. ¿Qué voy a hacer yo? Sí, podés hacerle la maniobra y demás. Yo siempre digo, observá, llama a quien corresponda, tomate el tiempo que sea necesario y hazte todas las valoraciones que quieras. Pero por ahí vas a meter la pata. Entonces, él fue criterioso. Digo, y acá está, en el caso de que no se pueda, porque pasó mucho tiempo, ¿sí? Y es inveterada o además es recidivante y se interpone, como dice acá, tanto partes blandas o partes óseas en lo que es la luxación y lo hace irreductible. O también está, como hablábamos hoy, algún trastorno del pulso, etcétera. Entonces, ¿qué se decide? Directamente que vaya a cirugía. ¿Ah? Eso depende de un montón de factores, pero ya los hemos ido como nombrando y destacando cuando se decide que ya vaya directamente a quirófano. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que hacemos después? Primero, después, si ya fue quirúrgico o fue reducida de forma cerrada, cualquiera de las dos, sí o sí tenemos que tener un tiempo de inmovilización para que las estructuras articulares blandas se recuperen. Eso puede ser a través de un vendaje, puede ser a través de un yeso y demás. Pero vos lo que tenés que darle es tiempo al tejido para que vuelva a cicatrizar. Y después de ese tiempo específico, ya vamos a ver, de acuerdo a las luxaciones que vamos a ver, viene nuestro tratamiento, que es el tratamiento kinésico funcional, para poder asistirlo. ¿Por qué digo lo antes posible? Porque generalmente voy a trabajar con las articulaciones más cercanas para después empezar con la articulación que corresponde y devolver, por ejemplo, el arco de movimiento, etcétera, la fuerza, la resistencia, ¿sí? Eso ya es tratamiento específico y, como dice acá, es fundamental. Bien, los videos se los dejo para que lo vean porque la semana que viene, no quiero hacerlo perder más tiempo, los pueden ver, la semana que viene vamos a ver específicamente eso. Vamos a ver el video de cómo está en la imagen una luxación anterior y también 2 tipos de maniobra para poder reducir, ¿sí?
una que se usa y otra que se usa muy poco, pero depende de la ocasión, como la hipocrática que se usa. Terminamos con esto y paso a 15. ¿Qué hora es? 11. Tenemos tiempo. ¿Cómo me dijo que haga esto? Ahí. Yo por las dudas. Esta es la 1. Esta es las 2. Y después. Ay, ¿cómo sé? ¿Cómo sé? Bien. Ahora veo. Me está molestando igual, pero veo. Ay, por lo menos no tengo que estar sacando y poniéndome los anteojos permanentes. Pero me molesta. No soy usuaria común de lentes. No sé. Ay, mi hija está reacostumbrada, por ejemplo, a usar. A mí me está molestando. Lo vemos rápido porque es 15. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del concepto y habíamos hecho una diferenciación? ¿Hay alguien que me ayude con respecto a el concepto, la definición? ¿Qué es un esguince? ¿Se acuerdan que lo presentamos dentro de un grupo de... Entonces, si tengo que definir, ¿qué digo que es un esguince? ¿Quién me ayuda? No nos ven la cara acá. Traumatismo articular, Ajá. donde está implicado una lesión ligamentosa y no hay separación de superficies óseas. Bien. ¿Y qué más? Metele más. Y Clínica. puede haber una torsión o sí, un desgarro de la cápsula o ligamentos. Bien. ¿Y eso que me va a permitir clasificar en? Diferentes tipos de grados, puede ser primer grado, segundo, tercero, o leve, moderado y grave. Ya está, ya lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Estamos con eso? Fíjense que ya saben un montón. Sigo. Ya está. Ahí lo que dijo la compañera, lo que es el esguince. Volvemos a repetir. Es un traumatismo articular. Como yo lo tengo de ese grupo, cuando tengo que pensar, pienso en eso y le agrego que esa afección, lo que dijo ella, no lo quiero repetir yo, y lo tienen acá, según la OMS y también según Ramos Berti. Ella lo dijo recién, ella va hacia lo que es el mecanismo de producción, en lo que se destaca el movimiento brusco que hace sobrepasar los límites normales de la movilidad. ¿Está? Y como es un mecanismo de tipo indirecto, porque sucede a distancia, la fuerza hace que determine ese esguince, me va a dar estas características que va a presentar el paciente. Mucho dolor, ya sea, como dijo ella, grado 1, grado 2 o grado 3. ¿Sí? Me va a aparecer la tumefacción, que hoy un compañero me lo dijo, es esa como inflamación que aparece en la articulación, la tumefacción, la equimosis, que es ese color morado que aparece porque se rompieron unos vasitos y como que empuja por debajo de la piel y aparece esto, y puede haber, esto está o no, un derrame, ¿sí? Y todo esto me provoca impotencia en el movimiento, ya sea la clasificación que sea. Entonces, en realidad, cuando yo defino, ya puedo hacer una descripción bastante importante de lo que es el esguince. Bien, ahí vuelvo a hacer lo mismo. Vos me repetías que podía ser, y está bien que utilicen los términos, porque no está mal. Cualquier cosa se los di yo, y esto está sacado de bibliografía. Torsión, rasgadura, ¿sí? Distensión, estiramiento excesivo, lo puedo definir como más me gusta con toda esa terminología. Y ahí lo tienen al señor Ramos Berti y a la Organización Mundial de la Salud para definir. Traten, como hizo recién la compañera, de ustedes armar
tu propio concepto y clasificación para hablar de esguince como traumatismo articular. Digo, bien, todo esto lo dijimos, y acá rescato lo del final, que es los grados que aparecen, ¿sí? Tipo grado 1, grado 2, grado 3, leve, moderado, grave, y generalmente esto me está hablando de la clínica que presenta el paciente, y grado 2 y 3 me va a estar hablando de que va a estar ya como afectada lo que es la estabilidad que me da el ligamento y la cápsula para sostener la articulación. Acá lo que decía es que es muy frecuente el esguince, es una de las lesiones articulares más frecuentes. Habíamos hablado de que el mecanismo generalmente es indirecto, se da mucho en jóvenes, ¿tá? Y también en ancianos por la fragilidad del hueso, digo, porque ya lo dijimos. Grado 1, grado 2, grado 3. ¿De qué hablamos cuando hablamos del grado 1? Generalmente el grado 1 de un esguince como lesión articular, ¿cómo? De distensión, de desgarro fibrilar, de torcedura, ¿tá? Pero si yo hablo de un grado 1, hasta puede pasar por alto, y capaz que ni siquiera tratamiento tiene, pero merecería tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el grado 1 apenas se distiende y me ocasiona dolor. Y también puede tener una ligera inflamación, y este dolorcito que está en la articulación, lo que me va a provocar es un poco de impotencia funcional, aunque yo voy a seguir caminando, aunque voy a seguir haciendo una descarga de peso, por más que se trate de un esguince de tobillo, pero molesta, es una molestia. Y esa molestia, sin tratamiento ni nada, puede igual sostener el peso, puede igual pasar 2 o 3 semanas hasta que disminuya todas estas situaciones que yo le acabo de contar. Lo ideal es que también, adiós, también, hola, si miran, saluden, ¿no es cierto? Adiós. Sí, hay un grado 1, lo ideal es también, porque ¿qué nos pasa? Principalmente a las mujeres. Bueno, ahora ya usamos determinado tipo de tacos que no nos impiden estar más alta, pero nos genera mucha inestabilidad y generalmente nos torcemos, ¿sí? Y genera una situación, ¿quedamos con dolor o no? Cuando usas un taco alto, está hablando de mujeres, puede ser cualquier otra situación. ¿Y qué te genera? Vos vas a tener que hacer reposo, vas a tener que descansar un poquito, vas a tener un poquito de sintomatología, que si no se diagnostica no pasa nada, pero para mí ideal, haces un vendaje como para sostener, un poquito de reposo, un poquito de frío, y si es necesario, algún analgésico para ese dolor. O sea que hay algo de tratamiento, sí, y para mí, reposo, descanso y tratar de inmovilizar con un vendaje para poder darle un tiempito y un sostén. Si no haces nada, también pasa, ¿tá? Eso pasa con el grado 1. El grado 2 y el grado 3, moderado o grave, ya, aparte de todo esto que estábamos hablando y de que ya va a haber un desgarrito más parcial y en el otro un desgarro total, lógicamente, si tengo un desgarro parcial, me va a provocar inestabilidad. Y la inestabilidad es una de las características del esguince grado 2. Grado 3, inestabilidad seguro. ¿Por qué? Porque se desgarró completamente, se rompió, ¿sí? Y es el grave. Con respecto al grado 2, acá sí, por esa distensión o ruptura parcial, voy a tener deformidad. En el grado 3, lógico que va a haber deformidad total, tumefacción, equimosis, impotencia.
La diferencia son los tiempos de recuperación, en la cual yo le puse ahí chiquititos bastante tiempo, entre un mes el grado 2 y un poquito más, y un grado 3 ya tiene más tiempo, seguramente 2 meses, sacando en el grado 3 lo que es la acción quirúrgica, ¿sí? Y después el tiempo de inmovilización y después la recuperación. ¿Tá? O sea que me lleva mucho más tiempo. Sigo, ya lo dijimos, las características. Hablamos de que el esguince, recién hablábamos de la clínica. Depende del grado, si es grado 1, si es grado 2 o si es grado 3. Aparece la inestabilidad y la deformidad en el 2 y en el 3, ¿sí? Entonces, ante eso yo estoy haciendo un diagnóstico basado en la clínica, pero también como en las luxaciones, un traumatismo articular, lo complemento con las imágenes. ¿Digo? Y esto les decía recién, reposo siempre, ya sea grado 1, grado 2, grado 3, siempre. Crioterapia, también, por la inflamación. Y les decía, para mí en un grado 1 es espectacular, es ideal un vendaje para sostener y darle tiempo. Pero yo soy como media espamentosa, y alguno te dice, ¿qué? Si me molesta un poco y anda, ya está. Para mí es la seguridad de poder en un esguince de tobillo, poder estar parado, poder realizar la marcha, poder hacer determinados movimientos, de paso te da seguridad y sostén. Y de paso le das tiempo a que se recupere. Sacáis elevación por encima del nivel del corazón, para activar el retorno venoso. Continúo, eso es un tratamiento inicial. Y acá yo les voy dando grado 1, grado 2, grado 3, lo que les decía recién. A mí me vas a tener que dar analgésico y un vendaje. A otro reposo y observación y nada más. Grado 2 ya hay una deformidad, perdí la estabilidad, vendaje, antiinflamatorio, acá dice por una semana, y de hacer un reposo deportivo, depende de cada uno en particular, lo tiene que decir el médico, y que continúe después con nuestro tratamiento de rehabilitación. Grado 3 pasó sí o sí por la parte quirúrgica y también va a tener obviamente analgésico, antiinflamatorios y demás, obvio, inmovilización. Y ahí va a depender si se necesita una bota, una férula, hay distintos sistemas de sostén y demás, como taping, etcétera. O sea que tenemos un montón y que incluye lo que es la kinesio de rehabilitación. ¿Me acuerdo si hay algo más? Tener en cuenta las complicaciones, muy parecidas en el traumatismo articular que vimos recién, que son las luxaciones, tenerlas en cuenta porque va a depender también del éxito, de las demandas del paciente y del trabajo que vamos a tener que hacer, y vamos a tener en cuenta una lesión nerviosa o vasomotora, en cuenta. ¿Listo? Bueno, y acá les pongo, creo que es un videíto de vendaje, un vendaje de un tobillo, así que lo ven ustedes en la casa y la semana que viene pregunto, entonces, los conceptos, las clasificaciones, cómo lo clasificamos a la esguince y a la luxación y cómo la tratamos. Y avanzamos en algunos en particular. ¿Quedó claro? Sí. Y terminó, ya terminó. Si terminó para él, terminamos. ¿Estamos? Chicos, gracias. Muchas gracias. De nada. Hola. Es horrible esto.